La escritura de constitución, tal como lo explicábamos en la clase pasada, pues es como el acta de nacimiento de una sociedad. Su importancia radica en el sentido de que en ese documento, que se hace a través de una escritura pública, que debe estar avalada por un abogado y notario, porque no puede ser simplemente abogado. Dijimos de que los notarios son abogados que han obtenido una autorización especial para poder darle aval o legalidad a ciertos documentos, en este caso una escritura pública. Y que en ese documento están todas las reglas que van a regir la manera en que la sociedad va a funcionar. Eso es lo importante, que eso no lo habíamos mencionado. Todo lo que dice la escritura básicamente es las reglas generales de cómo la sociedad va a funcionar y aquellos aspectos claves que determinan precisamente ese funcionamiento. Y hay ciertos requisitos que son sumamente importantes en el sentido de que no pueden dejar de ir hasta el número, el literal, más bien el numeral 9. Esos primeros 9 requisitos son estrictamente necesarios. Si alguno de esos requisitos no va, obviamente la escritura eh, legalmente se volvería nula. Es decir, al decir nula significa que no tendría validez y de hecho al llevarla al registro de comercio y que le falte alguno de esos primeros 9 requisitos, sencillamente en el registro van a rechazar el documento, ¿verdad? Tendríamos que cubrir esa inconsistencia y luego volverla a llevar. Pero obviamente esto casi no se da porque los notarios pues están claros de cuáles son los requisitos de ley que debe llevar la escritura. De ahí, los requisitos 10, 11 y 12 no es que no sean importantes, pero el código dice de que si esos requisitos no se mencionan en la escritura, pues obviamente se tomará como base lo que el código establece para esos requisitos. Vamos a retomar entonces los requisitos desde el primero, ¿verdad? El nombre, la edad, la ocupación, la nacionalidad y el domicilio de las personas naturales, y el nombre, naturaleza, nacionalidad y domicilio de las personas jurídicas que integran la sociedad. Yo les explicaba en la clase pasada de que podemos nosotros crear sociedades combinando diferentes tipos de personas. Originalmente, una sociedad normalmente se forma de personas naturales, ¿verdad? O sea, don Juan, don Pedro, don Luis se juntan, se reúnen, deciden formar una sociedad, llaman al notario, hacen el documento, ¿verdad? Pero a veces la empresa o la sociedad X y la sociedad Y también quieren formar una nueva sociedad. Entonces, ambas son personas jurídicas, sociedad X y sociedad Y, para formar la sociedad XY, por ejemplo. Entonces, ahí sería una sociedad formada por personas jurídicas. Pero también puede darse el caso de personas naturales combinadas con personas jurídicas. Eso significa que don Juan, don Pedro, don Luis pueden asociarse con la sociedad X y la sociedad Y formar una nueva sociedad. Entonces, desde ese punto de vista, si se pueden combinar personas naturales y jurídicas eh, de diferente tipo o de diferente número de personas, entonces, por esa razón es que el primer requisito dice que si hay personas naturales involucradas, tiene que ir el nombre, la edad, la ocupación de esa persona, la nacionalidad y el domicilio. Entendiéndose el domicilio en este caso como el lugar, el municipio donde la persona vive, ¿verdad? Porque hay dos tipos de domicilio. Voy a aprovechar aquí la pizarra para poder explicar eso, porque sí, la verdad me he conectado la tableta como para hacerlo a mano, pero bueno, lo vamos a hacer así, con texto, ¿no? Eh, Existe lo que se llama
el domicilio, fíjense bien, civil. El domicilio civil equivale, de acuerdo al Código Civil, que es el que establece estas cosas, es el municipio, ¿verdad? En este caso el municipio, el municipio donde vive la persona. De hecho, en los DUIs, que saber cómo van a hacer con los DUIs hoy con esta reforma de los municipios, ¿verdad? Porque ya prácticamente no serían los municipios originales donde nosotros vivimos, ¿verdad? Ustedes ya no viven en los municipios donde ya no viven en San Salvador o ya no viven en Lourdes, sino que ya hay otro nombre, ¿no? Es San Salvador Centro, San Salvador Oeste, Este, La Libertad Centro, bueno, todo eso que se ha creado, ¿no? Ahí habrá que ver. Pero existe otro domicilio, y esto es bien importante distinguirlo, que es el domicilio político. El domicilio político se refiere a el país, ¿verdad? País donde reside, ¿verdad? O donde vive la persona. Quiere decir que básicamente nosotros tenemos dos domicilios. El civil, que es donde vivimos, el municipio, y el domicilio político, que en este caso nosotros tres, pues tenemos el mismo domicilio, que sería El Salvador, ¿verdad? Ese es nuestro domicilio político. Hago énfasis en esto porque más adelante habla nuevamente del domicilio y hay que aclarar a qué se refiere, ¿no? Si es al municipio, que es el domicilio civil, o al país, que es el domicilio político. ¿Por qué razón menciono esto? Porque hay ciertas personas que integran una sociedad, y eso no lo prohíben nuestras leyes, que un extranjero pueda crear una sociedad en nuestro país, ¿verdad? Es decir, es un extranjero que crea una sociedad con acuerdo a leyes nuestras, ¿verdad? Pero también pueden intervenir en nuestro país sociedades extranjeras creadas con base a leyes extranjeras, pero que en todo caso al venir a trabajar aquí a El Salvador tienen que adaptarse a las normas que las leyes salvadoreñas establezcan. Bien, vamos a volver a la presentación. Entonces, si son personas jurídicas, tendremos que establecer el nombre de esa persona jurídica, o sea, el nombre de esa sociedad, la naturaleza. La naturaleza se refiere a la clasificación que vimos anteriormente, que sería si es una sociedad anónima, si es una sociedad en nombre colectivo, si es una sociedad en comandita simple. Todo eso tenemos que aclararlo también en la escritura. Y el domicilio de esas personas, ¿verdad? De la misma manera el domicilio civil. Si son extranjeras, obviamente hay que establecerles su domicilio político, que puede ser Estados Unidos, Canadá, Alemania, España, etc. Vamos con el número 2. Domicilio de la sociedad que se constituye con expresión del municipio y departamento al cual pertenece. Aquí esto se modificó en el año 2008. Por eso está en letras mayúsculas, porque todo esto que está en la presentación yo lo he transcrito exactamente como está en el código. Entonces, este numerito 20 que está aquí al final, esto lo va a encontrar usted en prácticamente todas las leyes que usted pueda leer. Siempre se va a encontrar estos numeritos al final de algunos párrafos, de algunos artículos. Y ese numerito lo que uno debe hacer es buscarlo al final del documento, al final de la ley. Hay una parte que se llama reformas y derogatorias, y ahí usted va a encontrar, usted busca el número 20, y ahí va a encontrar a través de qué decreto, en qué diario oficial está y de qué fecha es la reforma. Al ser número 20 significa que hay 19 reformas anteriores a esto, ¿verdad? Desde que se creó el código allá por 1970. O sea, han habido, bueno, al menos hasta esta reforma, porque parece que hay un par más, hay 20 reformas hasta esa fecha. En 2008, que se hizo una reforma casi
no total, porque realmente el código es muy amplio como para haberlo podido modificar totalmente, hubiera sido lo ideal, pero lo que hicieron fue reformar algunas cosillas que estaban un poco claras, pero estaban poco claras y había que aclararlas mejor, y cambiar algunos requisitos, ¿verdad? Entre ellos el capital social, que lo bajaron de 100,000 colones, lo han bajado a $2,000, ¿verdad? El capital mínimo para poder crear una sociedad. Esto en miras a facilitar, dicen ellos, a facilitarle a las personas que quieran formar un negocio, no ponerles tantas trabas. Es decir, bueno, a conseguir 100,000 colones son casi $12,000, no es lo mismo que conseguir 2,000 pesos, ¿verdad? $2,000 los conseguimos más rápido. Y si tomamos la regla del 25% que dice la ley, el mismo código, que es lo mínimo que podemos aportar en efectivo para poder crear la sociedad, pues estamos hablando de $500. Si tenemos $500 disponibles, podemos crear una sociedad. Esto lo que se buscaba era, ¿verdad? Porque hay que analizar todo en el contexto histórico que se dio. Allá en el 2008 lo que se buscaba era hacer que las personas se formalizaran, porque habían y siguen habiendo un montón de negocios informales, usted lo sabe. Gente que no tiene prácticamente, no están inscritos en Hacienda. Lo más que se les encuentra a veces cuando uno los visita, porque he tenido clientes de ese tipo, es que están en la alcaldía. Ahí le pagan algo a la alcaldía, pero de ahí no pasa, ¿no? Entonces, todos esos procesos de legalización que los vamos a ver aquí en la clase, voy a preparar un documento donde les voy a dejar una tarea que va a ser para el último parcial, donde ustedes van a hacer todo ese proceso de legalización. Lo estoy modificando porque hay ciertos requisitos que han cambiado, hay instituciones que han cambiado. Por ejemplo, la Dirección General de Estadísticas y Censos ya no se llama así. Prácticamente no es que no se llama así, sino que ya no existe. Entonces se creó otra oficina que ya no es la misma, o sea, ya no es la misma gente, que se llama Oficina Nacional de Estadística. Y de Estadísticas y Censos, perdón, ONEC, ¿verdad? Y esta ONEC está adscrita al Banco Central de Reserva, ya no es una institución independiente. Entonces, todo eso tengo que modificarlo porque el documento que tengo es de la última vez que di esta asignatura y todavía había que ir a la Dirección General de Estadísticas y Censos o llamada IGESTI, ¿verdad? Hoy se llama ONEC. Entonces, esas cosillas son las que hay que cambiar para que usted pues tenga claro dónde va a investigar. No se trata tampoco que usted ande físicamente haciendo estos trámites, no es eso lo que quiero, sino que si usted lo puede hacer y bajar la información en línea, pues la idea, ¿no? Hoy casi todo se hace en línea y en mis tiempos, cuando yo llevé esta asignatura, sí nos tocó andar de oficina en oficina, subiéndonos y bajándonos los buses en San Salvador para encontrar la información, porque toda la información la daban en físico. A los formularios había que llenarlos a mano o a lo sumo con una máquina de escribir. Bien, habiendo ya hecho esa aclaración, aquí se reformó porque antes decía únicamente domicilio de la sociedad que se constituye. Hasta ahí llegaba. Pero aquí quieren hacer un poco más específico el domicilio. Y dice con expresión del municipio y el departamento. O sea, eso le agregaron el departamento, que antes se asumía que solo era el municipio, al cual va a pertenecer la sociedad que estamos constituyendo. Ahora, hay otra situación con los domicilios. Las sociedades, y eso es normal, que tengan varias sucursales, ¿verdad? O varias oficinas en el país. Si nosotros hablamos del Banco Agrícola, por ejemplo, ¿cuántos bancos agrícolas hay en El Salvador y en cuántos municipios? Entonces, ¿cómo saber entonces cuál es el verdadero municipio en este caso? Entonces, lo que se hace es establecer como domicilio la sede, el municipio y departamento donde está la sede principal del banco. O sea, eso el banco lo decide, cuál va a ser su casa matriz, o también llamada oficina principal. En el caso del Banco Agrícola, por ejemplo, su oficina principal está en el edificio número 100, sobre el final del Boulevard Constitución, cerca en las cercanías del Salvador del Mundo. Allí está su oficina principal. Entonces, ese sería el domicilio que aparecería en la escritura de constitución del Banco Agrícola, ¿verdad? Porque ahí está su oficina principal.
Bien. Entonces, antes solo decía domicilio de la sociedad que se constituye y se asumía que era el municipio, o sea, el domicilio civil. Pero luego aquí se le agregó que hay que poner también el departamento, ¿verdad? Aunque en realidad, pues, los 262 municipios originales tienen nombres eh, diferentes, todos son nombres distintos. Y ahora ya con la nueva reforma de los municipios no va a haber más duda porque todos los municipios llevan el departamento al principio, ¿no? San Salvador Centro, San Salvador Este, San Salvador Oeste, San Salvador Norte, etc. Naturaleza jurídica, esa es otra reforma, por eso está en mayúscula. Antes solo decía naturaleza, entonces eso hacía entrar en confusión de qué naturaleza se refería. Había quienes lo asumían como que si iba a ser comercial o industrial o iba a ser agrícola, etc. Pero en realidad se aclaró en este caso de que debe ser naturaleza jurídica. Es decir, lo que mencionamos hace un rato, decir si va a ser sociedad anónima, si va a ser sociedad colectiva, si va a ser sociedad comandita simple, a eso se refiere este tercer requisito. La naturaleza jurídica de la sociedad que estamos constituyendo. Luego, finalidad. La finalidad se refiere a qué va a dedicarse, o sea, a qué nos vamos a dedicar. Ay, disculpen, estoy sorbiendo café. La finalidad, muchos pensarían que la finalidad es un solo párrafo y dice, nos vamos a dedicar a comprar y vender tamales. Bueno, podría ser una finalidad. Pero normalmente, quiero aclarar que normalmente, de hecho, usted va a tener que investigar una o varias escrituras de constitución. Esa es una tarea que le va a quedar de este tema, ya con miras al segundo laboratorio, porque el parcial lo tenemos el 10, ¿verdad? Para el parcial yo les voy a enviar un enlace sobre todo lo que hemos visto, un cuestionario, y ese va a ser el parcial. Y en el caso del laboratorio 2, que es el que vendría después del parcial, pues ahí les voy a dejar una tarea sobre la escritura de constitución y algunas otras cosillas, porque también me ha pegado esa decir cosillas, ¿no? De otras cosas que les voy a también asignar, pues no solamente de la escritura. Porque es importante que usted vea una escritura, cómo es realmente, ya hecha, ¿no? Aquí solo estamos viendo los requisitos. Y la finalidad normalmente, los abogados siempre sugieren, siempre recomiendan y le dicen a uno, mire, póngale varias cosas, ¿verdad? No le ponga una sola cosa. ¿Por qué? Porque si yo le pongo ahí que mi finalidad es comprar y vender tamales, entonces si después quiero comprar y vender pupusas, este es un ejemplo bayunco que estoy poniendo, pero vale la pena para el caso. Entonces, si usted después quiere comprar y vender pupusas, tendría usted que llevar al abogado de nuevo, que le vuelva a hacer la escritura porque hay que agregarle eso de las pupusas. Es decir, que si usted cambia de finalidad o le quiere agregar una finalidad extra a lo que usted hace, tiene necesariamente que modificar la escritura. Por esa razón los abogados le dicen a uno, pero metámosle de todo. Compra y venta de bienes de primera necesidad, prestación de servicios contables, prestación de servicios jurídicos, le meten de todo. De tal manera que dentro de esa finalidad, que a veces lleva como A, B, C, D hasta la Z, quepa cualquier cosa que usted se quiera dedicar en algún momento y no tenga la necesidad de estar modificando la escritura cada vez que lo vaya a hacer. De hecho, ponen al final, después de poner esa gran retahíla de finalidades, ponen ahí una última que dice y cualquier otra actividad que legalmente sea permitida en el país. Ahí le meten como el etcétera o el atarrayazo, como yo le llamo, o sea, todo lo demás. Bien, esa es la finalidad. Razón social o denominación según el caso. Razón social o denominación según el caso. Esto ya se refiere al nombre que nosotros le vamos a dar a la sociedad.
Y en ese sentido voy a poner nuevamente la, la pizarra. Voy a poner la pizarrita. Para la próxima voy a conectar la tableta porque me es más fácil, ¿cómo se llama? Escribir con la pluma. Vaya, la razón social, primeramente hay que aclarar para qué tipo de sociedades se establece la razón social. La razón social es para sociedades colectivas y para sociedades humanitarias. Para esos dos tipos de sociedades son la razón social. De acuerdo con la ley, la razón social se forma con el nombre de uno, el nombre de uno o más socios. Y se agrega palabras como y compañía. Esa sería una de las que se sugiere. O se puede agregar otra que se diga y hermanos. O se puede agregar otra que es encender la luz porque ya no me quedé. Y asociados. O sea, ahí no es que se va a usar una o la otra, ahí usted decide la que más le convenga. Entonces, usted le pone el nombre. Cuando dice el nombre, no se refiere al nombre de pila, sino que más bien puede ser el nombre completo de la persona o el apellido, ¿verdad? De uno o varios socios. Y le vamos a dar más amplitud a esto para que me quede más espacio hacia abajo. Muy bien. Eh, por ejemplo, vamos a poner algunos ejemplos. Ejemplo, podemos poner, digamos que el socio principal se llama Ricardo Escamilla. Ricardo Escamilla y compañía. Y quedo con ¿cómo se llama? Con rima, ¿no? Compañía. Que esto también se puede, ¿cómo se llama? Abreviar, ¿no? O sea, usted puede poner y compañía o le puede poner o pone y CIA, que es la forma válida para abreviar esto. O digamos que hay dos socios principales y uno es apellido Hernández y el otro es apellido Flores. Entonces yo le puedo poner Hernández Flores y asociados. Asociados. Sería otra forma, ¿no? O aquí hay una empresa muy conocida, no sé si todavía estará funcionando, que era buena para los escapes y radiadores, que se llamaba Castillo Hermanos. O sea, usted puede usar abreviaturas, ¿no? En este caso, Castillo no se llamaba Castillo y Hermanos, solo se llamaba Castillo Hermanos, porque todos eran Castillo, entonces no había que ponerle I, porque el I implica que hay otra persona que se llame distinto, ¿no? Esa es la razón social. Pero
Existe la otra manera de llamarle a una empresa que se llama la denominación. Y la denominación eh, es para las sociedades anónimas y de responsabilidad limitada. Estos dos tipos de sociedades se forman bajo denominación. Pregunta de parcial. Y en este caso, pues la ley dice, el código establece que estas personas, estas sociedades, mejor dicho, se van a formar el nombre de manera libre, es decir, el nombre se escoge libremente. Se le pone el nombre que quiere. Entonces, claro, no le va a poner un nombre que sea ofensivo. Entonces usted le puede poner la Hacienda S.A. o le pone distribuidora Pineca S.A. o le puede poner también DCB. Ya vamos a hablar de los regímenes de capital también. Pero ahorita solo lo vamos a poner como ejemplo, pero cuando lleva DCB ya es otra cosa. O sea, si solo dice SA, se debe asumir que el capital es fijo, y si ya lleva DCB, el capital es variable. Pero eso lo vamos a hablar aquí mismo en la escritura, que, ¿cómo se llama? Habla del capital fijo y del capital variable. Entonces, la razón social es para las sociedades colectivas o comanditarias y eh, se forma con el nombre de uno o más socios, se le agrega palabras como y compañía, y hermanos, y asociados. Ahí tenemos los ejemplos. Puede usarse la palabra completa o se usan abreviaturas, ¿verdad? En el caso de la denominación, pues es para sociedades anónimas o sociedades de responsabilidad limitada, y el nombre se escoge libremente, ¿verdad? En este caso he puesto dos sociedades anónimas. Voy a poner más que todo las cooperativas, eh, son las que son de RL. Sociedad Cooperativa de Lecheros de lecheros de RL, ¿verdad? Esta sería una sociedad de responsabilidad limitada. Muy bien. Vamos a volver a la presentación. Vamos así deteniéndonos un poco, señoritas, porque la idea es que vayan quedando claras las ideas, ¿verdad? Y como no estamos presencialmente, entonces, gracias a Dios, el Zoom tiene ese recurso de la pizarra, que es un poquito más lento que en una pizarra real, ¿verdad? Vamos a conectar la, la tableta para la próxima clase para poder escribir más rápido a mano. Bien, después de haber establecido la razón social o la denominación según el caso, porque depende del tipo de sociedad, vamos con el punto 6. El punto 6 dice duración o declaración expresa de constituirse por tiempo indeterminado. Esto significa que legalmente una sociedad usted le puede establecer un plazo. Usted puede decir, mire, esta sociedad va a durar 5 años, va a durar 10 años, pero no es lo recomendable ni lo usual. Lo usual es lo segundo, es decir, que las sociedades se declaren que tienen un tiempo indefinido o indeterminado para su funcionamiento, ¿verdad? Esto para garantizar un principio contable, que usted lo va a ver en auditoría también, que es la NIA 570, que habla de esto. 570, sí creo que esa es, que establece que
todo negocio debe estar dentro del marco de una hipótesis que se llama negocio en marcha. El negocio en marcha establece de que la sociedad no tiene previsto terminar sus labores o sus funciones en un determinado tiempo. ¿Por qué razón el negocio en marcha es importante? Porque usted no se va a poner a negociar, a darle crédito a una empresa que usted sabe que dentro de 2 años ya no va a existir. ¿Verdad? No tendría sentido porque usted tiene riesgo, ahí tendría un riesgo de perder lo que usted le ha prestado a esta empresa o lo que usted le ha dado fiado. O aún usted podría ser cliente de la empresa y usted correría el riesgo de quedarse sin suministros porque esta empresa va a dejar de existir. Entonces el negocio en marcha se tiene que garantizar, aunque legalmente se puede establecer duración, pero no se recomienda. Sino que se recomienda más bien que la sociedad se establezca por tiempo indeterminado, no dice indefinido. Ese es otro término que antes se usaba, indefinido. La palabra indefinido es para siempre. Indeterminado quiere decir que puede terminar, porque de hecho las sociedades terminan a la larga, ¿no? Pero no se puede prever que eso, cuándo va a pasar eso, ¿verdad? Muy bien. De hecho, el auditor, cuando hace la auditoría, de acuerdo a la NIA 570, debe detectar si hay indicios de que la hipótesis de negocio en marcha no es segura. Y eso lo puede ver el auditor a través de ciertas señales que dan en los estados financieros. Una de ellas es, por ejemplo, pérdidas recurrentes. Si la sociedad viene perdiendo desde el 2018, pérdida, 2019 pérdida, 2020 pérdida, 2021 pérdida, 2022 pérdida, y hoy en el 2023 ya se ve que va a haber pérdida, ya demasiados años, realmente ya tendría que haber cerrado, el principio o la hipótesis de negocio en marcha se puede poner en duda porque esta sociedad no va a pasar de un par de años más, ¿verdad? Entonces ahí se puede detectar. Otra forma de detectar que el negocio en marcha esté en riesgo es que hayan deudas demasiado altas, es decir, que el pasivo sea demasiado grande comparado con el patrimonio. Ahí pues es el criterio del auditor, porque realmente no podemos establecer porcentajes. Eso sería irresponsable de decir cuál es el porcentaje mínimo o máximo que debe tener el pasivo con respecto al patrimonio. ¿Verdad? Si yo le digo, mire, el pasivo tiene que ser del 60% y el patrimonio del 40%, eso no para todas las empresas aplica. Por ejemplo, un banco anda por niveles de 80 a 90% de pasivos con respecto al patrimonio. Y no por eso se va a decir de que el banco va a quebrar. Es una cuestión natural, porque los bancos dependen mucho del dinero de la gente. Entonces siempre tienen más dinero ajeno que propio. Entonces hay que ver, hay que analizar el tipo de empresa, hay que analizar el récord histórico de la empresa, cómo ha venido desempeñándose. En fin, hay una serie de factores que la misma NIAS 570 dicta para que usted pueda medir este negocio en marcha. Pero bueno, vamos con el 7. Importe del capital social, cuando el capital sea variable, se indicará el mínimo. Mire, el capital social va a ser de $1.000.000. Bueno, por ejemplo, un ejemplo. Eso debe decirse siempre. ¿Cuánto es? Luego, la parte que sigue dice que cuando el capital sea variable, se indicará el mínimo. Vamos a volver nuevamente a creo que si nos da tiempo, porque las sesiones de Zoom, como no es un Zoom de paga, sino que es gratuito, me da 40 minutos de sesión, pero no hay problema. Vamos a terminarnos el tiempo, vamos a volver a entrar con el enlace como que fuera una nueva sesión, aunque siempre va a ser la misma. ¿No? Vamos a dar siempre 2 sesiones chachitas, ¿verdad? Vamos a dar 2 sesiones de 40 sin receso y terminadas las 2 sesiones terminamos la clase para que no estemos con el pendiente, que hacer un receso de 20, 30 minutos, luego nos acomodamos, ya no, o sea, es mejor darle de un solo, ¿verdad? Siempre estoy un poco mal de la garganta, pero igual hay que hacerle frente, ¿no? Vamos con la pizarrita para explicarles esto de, ¿cómo se llama? Del capital social.
Permítanme. Ya tengo una falla de técnica que no la puedo resolver. Vamos a ver si me dan la opción. Bueno, ya limpiamos. Es que como esto está en inglés también, ¿verdad? Pero bueno, no soy tan malo para el inglés. Vamos a ver con lo del capital. Vamos a dar espacio acá. Tenemos 2 minutos y medio, creo que es suficiente. Y si no, pues nos reconectamos. Cuando nos reconectemos, volvemos a ver esto. Capital, vamos a ver, régimen de capital. Así se llama legalmente lo que vamos a hablar. El régimen de capital puede ser de dos formas: fijo o variable. Ahora hablemos del fijo. El régimen de capital fijo significa que, lo voy a decir con mis palabras, se establece un capital inicial que no cambia, al menos que se modifique la escritura. ¿Ah? Si usted está bajo un régimen de capital fijo, se establece un capital inicial en la escritura y ese capital usted no lo puede modificar, no lo puede cambiar ni aumentar, ni reducir, ninguna de las dos cosas, a menos que usted llame al abogado y le diga, voy a modificar el capital. Entonces, este régimen de capital fijo, por eso es que muchas sociedades no lo usan por esa restricción. Bien, vamos a cortar la reunión y nos vamos a reconectar inmediatamente. O sea, no vamos a esperar nada. Nomás nos salgamos, nos volvemos a meter, porque ya ¿cómo se llama? Ya me dio aquí la señal de que va a terminar.